El cielo sobre los páramos euroasiáticos sangraba óxido y fuego mientras el viento aullaba a través de los esqueletos de ciudades muertas. Torres de hormigón se alzaban como lápidas, sus ventanas vacías, sus entrañas devoradas por la guerra. Lo que solía ser Moscú era ahora un cráter envuelto en silencio. Y sobre él, como un cadáver empalado en una varilla de refuerzo, flotaba la cosa que dejaron atrás, la nave de guerra alienígena. Habían pasado 10 años desde que se fueron. Vinieron como dioses, se fueron como cobardes, y todo lo que dieron a cambio fue muerte. Él estaba de pie al borde de la cresta, envuelto en ropa de combate chamuscada y cubierto de ceniza. Su nombre ya no importaba. Los nombres eran para civiles, los blandos, gente con cumpleaños, pensiones y esperanzas. Él no era uno de ellos. La guerra le había robado eso. Era un superviviente, antes un técnico, personal de tierra. Ahora solo era otro fantasma en las ruinas. Pero a diferencia de los otros, no se había rendido porque recordaba lo que esa nave de guerra hizo. Cómo se cernía sobre las ciudades, lloviendo fuego, moliendo continentes enteros hasta convertirlos en cenizas con la precisión de una máquina y la arrogancia de un dios. Los alienígenas, como quiera que se llamaran, dejaron la nave atrás cuando abandonaron la Tierra. Demasiado dañada, pensaron. No valía la pena recuperarla. Solo un trozo de chatarra roto, dejado para pudrirse en la órbita terrestre hasta que la gravedad la arrastrara hacia abajo como un demonio en llamas. Pero no se quemó por completo. Sobrevivió al descenso. Y él también. Durante 10 años estudió esa nave desde las sombras, la observó sangrar radiación al aire, escuchó sus motores rotos susurrar por la noche. Estaba viva de una forma retorcida. Destrozada. Sí, pero no muerta. Estaba durmiendo. Esperando. Así que él esperó con ella. Recolectó de viejos búnkeres militares, reactivó lo que quedaba de la tecnología olvidada de la Tierra. Encontró libros escritos por los primeros ingenieros que estudiaron los sistemas alienígenas tras la invasión inicial. Eran en su mayoría teorías e informes dispersos, pero no necesitaba que fueran perfectos. Solo necesitaba que la nave despertara. Y esta noche, finalmente lo hizo. Bajó por la cresta hacia el centro del cráter. El aire vibraba alrededor de los restos, denso de radiación, pero ya no le importaba. Su sangre había probado cosas peores. Cuanto más se acercaba, más podía sentirlo. El profundo zumbido de los sistemas latentes volviendo a la vida. Entró por el agujero que había tallado en su parte inferior meses atrás, la linterna rebotando en el liso metal negro y los glifos alienígenas quemados. La nave olía a ozono y óxido, un cadáver mecánico con latido. En el corazón de la bestia, se paró frente al núcleo, una consola destrozada con una irregular interfaz alienígena. Colocó su mano enguantada contra ella. La nave pulsó en respuesta. La tecnología humana injertada que había improvisado a lo largo de los años, los sistemas de comunicaciones parcheados, los procesadores hackeados, las baterías nucleares apañadas finalmente habían hecho lo suficiente. «Puedes oírme», dijo, con voz firme, tranquila. Un parpadeo, luego otro. La interfaz se iluminó en un verde tenue y enfermizo. La escritura alienígena danzaba sobre el cristal curvo. No entendía el idioma, pero entendía una cosa. Estaba escuchando. Bien. Porque tenía un mensaje que entregar. Sacó el gastado chip que había estado guardando, una unidad de memoria de antes de la guerra. Una grabación final del último comandante humano antes de que el mundo se oscureciera. Lo insertó en el relé improvisado. Una voz granulada se escuchó. Si oyes esto, entonces nos hemos ido. No vinieron en son de paz. No vinieron por diplomacia. Vinieron para borrarnos y dejar nuestros huesos atrás. Pero si encuentras una manera, si queda aunque sea uno de vosotros, devuélveles la guerra. Haz que recuerden la tierra. Haz que se arrepientan. La interfaz emitió un pitido. Entendió lo suficiente. Las luces de la cámara brillaron con más intensidad. Los paneles se abrieron. Los sistemas despertaron con un siseo. La nave de guerra gimió como una bestia levantándose de un largo coma. Él retrocedió tambaleándose mientras el suelo temblaba bajo sus botas. Esto ya no era un pecio. Era un arma,
y él era su piloto. La nave gimió bajo su propio peso. Un profundo estruendo metálico que resonó a través de las cámaras como una garganta carraspeando tras una década de silencio. Como si tuviera que recordar lo que era antes del fuego, antes del choque, antes de que la dieran por muerta. Se encontraba en el centro de la sala de control, rodeado de luces y zumbidos que no entendía del todo, pero que había aprendido a interpretar. Como la respiración de un animal, no necesitaba saber su lenguaje para saber cuándo estaba listo para atacar. El brillo verde de la interfaz bañaba su rostro en una luz enfermiza. El sudor goteaba de su sien, pero no por miedo, por adrenalina, por algo más profundo, algo más peligroso que la ira. Propósito. Introdujo otra secuencia en la terminal de fabricación humana que había atornillado a los controles alienígenas. Tosca, improvisada, pero funcional. Eso era lo que los alienígenas nunca tuvieron en cuenta. La terquedad humana. Quemaron nuestras ciudades. Pero olvidaron que construimos en ruinas. Silenciaron a nuestros líderes, pero se olvidaron de los técnicos, los mecánicos, los soldados anónimos que se arrastran por el polvo y los cables y hacen que las cosas muertas vuelvan a respirar. Él era uno de ellos. La consola echó chispas, y un gruñido bajo vibró a través del suelo mientras la bobina del motor principal comenzaba a calentarse. La nave era antigua para los estándares alienígenas, o al menos lo suficientemente herida como para parecer vieja, pero la energía fluía ahora como sangre, venas iluminándose a lo largo de las costillas metálicas curvas del interior. Se movió hacia lo que solía ser el trono de mando, un asiento de color blanco hueso medio derretido que parecía más un parásito que una silla. Lo miró fijamente por un largo momento. Luego se sentó. Y fue entonces cuando comenzó. Dolor, agudo, inmediato y aterrador. Tentáculos de metal brotaron de la silla y se clavaron en sus brazos, su columna, su cráneo. Gritó, no por debilidad, sino por instinto. Su espalda se arqueó mientras la nave se enterraba en él, conectando sistemas, salvando idiomas, enhebrando su IA en los pliegues orgánicos de su cerebro. No era solo una interfaz de piloto. Era una unión. Esta nave había sido cultivada, no construida, fusionada con tecnología, parte máquina, parte organismo vivo. No aceptaba órdenes de botones o voz. Exigía conexión. Cayó hacia adelante, jadeando, sangre goteando de su nariz, ojos abiertos y vidriosos. Y entonces lo vio. No solo la sala de control, no solo los sistemas. Lo vio todo. El planeta debajo de él, lleno de cicatrices y negro. El cielo sobre su cabeza extendiéndose hacia el vacío del espacio. Podía sentir el tirón de la gravedad, sentir los iones en el viento. Aquí, en lo profundo de la memoria de la nave, los últimos gritos de batalla de los soldados alienígenas mientras la abandonaban. Su miedo, su arrogancia, su creencia de que ningún humano lo descubriría jamás. Se rió a través de la sangre. Equivocados, susurró. Estabais tan equivocados. Deseó que la vista externa se activara. Las paredes de la sala de control se desvanecieron hasta volverse transparentes. Ni cristal, ni pantallas, algo más, algo mejor. Podía ver el cráter extendiéndose hacia afuera. Humo elevándose de la tierra muerta, los esqueletos oxidados de tanques y caminantes del asedio final de Eurasia, y debajo de todo, un pulso brillante. El núcleo de la nave se estaba estabilizando. Tomó una respiración, profunda y temblorosa, luego le dio una orden, no con palabras, sino con intención. Álzate. La nave tembló. El polvo explotó hacia afuera mientras los impulsores magnéticos comenzaban a zumbar. Placas de blindaje alienígena agrietadas en el casco comenzaron a realinearse. Los pedazos rotos de sus estructuras alares crujieron mientras se movían, volviendo a su posición por los propios sistemas de regeneración de la nave. Afuera, carroñeros y supervivientes en las ruinas miraron hacia arriba con horror y asombro mientras la nave de guerra se elevaba de la tierra. Humo arrastrándose como una capa detrás de ella. Su silueta, una vez símbolo de aniquilación, ahora regresaba, poseída por algo ajeno a sus creadores. Un alma humana. Flotó, luego se elevó. La nave rompió las nubes de ceniza hacia el cielo abierto.
El viento chilló a través de su estructura. El calor abrazó su casco, pero no vaciló. La guió hacia arriba a través de la atmósfera hasta que la Tierra se curvó debajo de él como un animal herido. Podía ver los cráteres de impacto, los cinturones de radiación, los océanos congelados, las cicatrices dejadas por la guerra. Los alienígenas habían lisiado el planeta y se habían ido, pensando que nunca nos recuperaríamos. Dejaron a uno de los suyos atrás. Ahora ese error los perseguiría. Abrió el sistema de navegación galáctico. Parpadeó. Lenguaje intraducible. Pero la nave lo sabía. Tenía memoria. Tenía destinos. Y él podía sentirlos como migas de pan en un rastro de conquista, planetas conquistados, colonias establecidas, sistemas gobernados, todo mapeado en la mente desvanecida y dañada de la nave de guerra. Uno de ellos destacaba. Verún 9, la capital alienígena. Se fijó en ella. Estaba lejos, meses en tiempo alienígena, años, tal vez en el cómputo terrestre. Pero la nave tenía un motor de pliegue. Lo había parcheado, lo había alimentado con energía nuclear robada de viejos búnkeres de guerra, había reparado sus estabilizadores dimensionales con piezas de un acorazado humano en ruinas en la extensión africana. No sobreviviría a un salto completo, pero podría hacer uno. Un último salto suicida. Estableció las coordenadas. La nave se detuvo, una vacilación, casi como preguntando, ¿estás seguro? Él sonrió. No salí arrastrándome de un mundo en llamas solo para sentarme y pudrirme, dijo. Vamos a recordarles lo que dejaron atrás. Se recostó. La nave comenzó a girar lentamente al principio, luego más rápido. Las estrellas alrededor de la sala de control se desdibujaron. El espacio se retorció como cristal bajo presión. Y luego, silencio. Ni tiempo, ni luz, ni gravedad. Luego, impacto. La nave salió disparada del motor de pliegue como una bala saliendo del cañón de un arma cósmica. Su casco gimió, paneles enteros saltando, pero aguantó. Humo llenó la cabina y chispas danzaron por los sistemas, pero aguantó. Abrió la vista externa de nuevo y vio Varun 9. Era hermoso. Torres de metal azul extendiéndose hacia un cielo sin nubes. Naves flotando perezosamente a través de cielos dorados. Su capital, intacta por la guerra. Intacta por el miedo hasta ahora. Dirigió la nave hacia abajo. Las comunicaciones alienígenas se encendieron de inmediato. Desesperadas, aterradas. Reconocieron la firma. La nave de guerra era una de las suyas. Pero algo estaba mal. No respondía, no se identificaba, no pedía autorización. Rugió. Armó los sistemas de armas primarios. Docenas de torretas de plasma se extendieron desde el casco, algunas reconstruidas con chatarra humana. El cañón de energía, masivo, silente durante una década, comenzó a cargarse con un brillo azul enfermizo. Un recuerdo parpadeó tras sus ojos. La primera vez que los alienígenas dispararon esa arma a la Tierra. Ciudades desaparecidas en un parpadeo. Niños convertidos en cenizas. Gobiernos silenciados sin un grito. Ahora era suyo para apuntar. Gritaban ahora. Flotas se apresuraron a interceptar. Casas se elevaron a la atmósfera. Naves civiles se dispersaron como insectos. Pero era demasiado tarde. Dejaron que esta nave de guerra se pudriera. Dejaron que un humano la encontrara. La dejaron atrás. Y ahora había vuelto a casa. Apuntó a la aguja central de la capital. Probablemente era su alto mando. No lo sabía. No le importaba. Disparó. El rayo iluminó el cielo como un segundo sol. No solo golpeó. Borró. La aguja colapsó hacia adentro. Acero fundido y chillidos alienígenas plegándose sobre la tierra. Los edificios cercanos fueron arrancados de sus cimientos. La onda de choque aplastó todo en un radio de 1 kilómetro. Y ese fue solo el primer disparo. Desató el infierno. Misiles, ráfagas de plasma, cañones de riel, todo lo que la nave tenía. Todo lo que los alienígenas diseñaron para la conquista, vuelto contra ellos por la misma especie que intentaron enterrar. Las alarmas llenaron la sala de control. La nave estaba recibiendo fuego ahora. Cruceros alienígenas la rodeaban, desesperados por detenerlo.
Un misil atravesó el ala. Otro explotó cerca del núcleo del motor. Él no se inmutó. Esto era una misión suicida. Nunca se trató de sobrevivir. Se trató de venganza. Y moriría con sus manos apretadas alrededor de su garganta. Mientras la nave se doblaba bajo el fuego entrante, activó las bahías de ojivas, armas tan poderosas que incluso los alienígenas las habían almacenado para un uso especial. Las programó para detonar al impacto. Luego apuntó la nave directamente al corazón de la ciudad. La consola pulsó una vez más como un latido. La nave sabía lo que estaba haciendo, y estaba de acuerdo. Agarró la interfaz una última vez y susurró, «Esto es de parte de la Tierra», y se precipitó directamente hacia la capital. El impacto destrozó el cielo. Por unos segundos cegadores, la capital de Varun 9 dejó de existir como algo más que luz y fuego. La nave de guerra alienígena, renacida bajo la furia de un humano, arrasó la ciudad como el martillo de un dios, vaporizando torres y cuerpos por igual en un colosal golpe final. Y luego solo hubo silencio. Un silencio demasiado profundo para hacer paz. Del tipo que sigue a la catástrofe. Pero el silencio, como siempre, nunca es el final. Bajo las ruinas, dentro de la corteza de la capital rota, algo se movió. Una garra metálica raspó contra escombros irregulares, temblando, quemada, pero funcional. Luego otra. Un brazo esquelético completo se abrió paso a través de los escombros colapsados, brillando débilmente donde la tecnología alienígena se fusionó con carne y hueso. Luego vino el hombre. Tosió sangre y ceniza, arrastrándose para liberarse de un conducto medio derretido. Su ropa de combate estaba hecha jirones, su piel quemada, su ojo izquierdo ciego y goteando líquido, pero estaba vivo. Apenas. De alguna manera, contra toda ley de la física y el destino, había sobrevivido al choque. La nave de guerra lo había sabido. En el último segundo, lo había sellado en una cámara del núcleo reforzada, probablemente un protocolo de autopreservación, encerrándolo en un capullo de estasis construido para la tripulación de mando alienígena original. Lo había mantenido intacto a través de la explosión, luego se había apagado. Yacía allí jadeando, sus oídos zumbando y sus pulmones en llamas. Su cuerpo estaba destrozado, pero su mente todavía ardía con propósito. Se levantó sobre piernas temblorosas a su alrededor. Y los restos humeaban. Edificios alienígenas retorcidos en esqueletos metálicos brillaban en rojo bajo cielos colapsados. La ciudad yacía en ruinas. Ceniza negra llovía desde arriba como nieve, y todo había venido de él. Se tambaleó hacia adelante, sus botas crujiendo sobre escombros y cadáveres. Tecnología alienígena y humana por igual mezclada en la ruina. Por un segundo, una ola brutal de dolor lo atravesó, forzándolo a arrodillarse. Miró hacia abajo. Sus brazos eran diferentes ahora. Durante la conexión neural, la nave había hecho más que interactuar. Lo había cambiado. Biometal alienígena corría como enredaderas bajo su piel, reforzando huesos, alimentándose de su sangre. Sus dedos terminaban en cicatrices oscurecidas donde antes habían estado los cables. Su sistema nervioso ya no se sentía del todo humano. No estaba seguro si eso lo hacía más fuerte o simplemente otra pieza de su tecnología ahora, pero no importaba. Miró hacia arriba mientras los primeros drones alienígenas se acercaban desde arriba. Pequeñas naves de reconocimiento buscando supervivientes, confundidas por lo que estaban viendo. Agarró una viga de metal rota de los escombros y la arrojó con toda su fuerza. Atravesó el dron más cercano como una lanza, derribándolo en una lluvia de chispas. El resto vaciló. Él no. Corrió por los callejones en llamas de una capital moribunda, a través de las ruinas de templos y torres que una vez simbolizaron el dominio alienígena. Se movía como un fantasma, sangrando, respirando, furioso. Detrás de él, las alarmas resonaban. Las sirenas se alzaron. Varun 9 no estaba muerta. No del todo. Y ahora sabía que alguien estaba vivo dentro de la destrucción. A pocos kilómetros al oeste, dentro de un búnker de comando de emergencia protegido en las profundidades subterráneas, el alto estratega del Imperio Yakari se sentaba inmóvil ante una masiva pantalla translúcida. Su piel,
pálida y escamosa como piedra pulida, reflejaba las llamas de la ciudad. Detrás de él, el consejo discutía, chillaba, desesperado por explicar lo que acababa de suceder. Creíamos que la nave estaba perdida. Una especie atrasada como ellos no podría. Usó nuestros propios sistemas, nuestra propia nave. El alto estratega levantó una mano con garras. La sala se quedó en silencio. Miró las imágenes. La nave, su nave, estrellándose en su capital. El rayo de energía cortando la aguja de mando. El rastro inconfundible de ADN humano encontrado en el núcleo de la explosión. Todavía está vivo, dijo el estratega en voz baja. Imposible, graznó uno de los ministros. El impacto. Está vivo, repitió el estratega. Y no ha terminado. Los otros se movieron incómodos. Nadie quería decir lo que todos estaban pensando. Esto no fue solo venganza. Esto fue una declaración. La Tierra había sido un planeta olvidado, dejado para pudrirse después de la purga. Habían visto a los humanos como indignos de reconstrucción. No valía la pena conquistarlos, solo un excedente. Ahora, uno de ellos había secuestrado una nave de guerra, destruido la capital del imperio y salido caminando de los escombros. El estratega se apartó de la pantalla lentamente. Inicien el bloqueo planetario, ordenó. Desplieguen la Legión de Hueso. Lo quiero casado. Quiero el mensaje borrado. ¿Y si fallamos?, preguntó una voz más baja desde las sombras. La expresión del estratega no cambió. Entonces la galaxia sabrá que el Imperio Yakari teme a un hombre de un mundo muerto. De vuelta en la superficie, se deslizó hacia las sombras de lo que solía ser un centro de transporte. Necesitaba cobertura, refugio, cualquier cosa para ganar tiempo. Sus piernas temblaban bajo él, pero su mente permanecía aguda. No había vuelta atrás. Pero no vino aquí para volver. Vino aquí para romperlos. Pasó junto a un panel espejado, todavía en pie por algún milagro, y vio su reflejo, mitad humano, mitad algo más. Sus ojos brillaban débilmente ahora. Los implantes de la nave de guerra se habían adherido más profundamente de lo que pensaba. Su piel estaba pálida, agrietada con finas tracerías de metal bajo la superficie. Sus músculos pulsaban con fibra artificial. Y en su pecho, cerca de su corazón, podía sentir un zumbido bajo y constante. El núcleo de la nave todavía incrustado dentro de él. La máquina de guerra no solo lo había salvado. Se había fusionado con él. Ya no era solo un piloto. Era un arma. Y iban a aprender lo que sucede cuando dejas al hombre equivocado con vida. En otra parte de la ciudad, la Legión de Hueso se desplegó. Eran las tropas de choque cibernéticas de élite Yakari, criadas en cubas de gestación y fusionadas con armaduras vivientes. Más máquina que soldado. No hablaban, no vacilaban. Exterminaban. Docenas de naves de desembarco descendieron a través de los cielos llenos de ceniza, vertiendo escuadrones de estos monstruos. Cada unidad llevaba la memoria de la nave de guerra. Su objetivo no era capturarlo. Era borrarlo. Se movieron por las calles como depredadores, rápidos, silenciosos, sistemáticos, escaneando firmas de calor, interactuando con la IA local. En el momento en que detectaron su rastro, la firma biológica y alienígena fusionada, cambiaron de dirección al instante. Cazaban sin miedo, pero no estaban preparados. La primera unidad de la Legión lo encontró cerca de los restos de una estación de transporte colapsada. Los oyó venir, pasos pesados como el latido de un tanque. No corrió. Se agachó detrás de una losa derretida de acero alienígena y esperó. Mientras avanzaban, con las armas cargadas. Se deslizó detrás de uno y le clavó un fragmento irregular de varilla de refuerzo a través de su enchufe neural, el mismo tipo de punto débil que había estudiado al diseccionar un cadáver alienígena en la Tierra. Cayó con un chirrido de chispas. El resto abrió fuego. Él se agachó, rodó, arrebató el rifle de la Legión caída y devolvió el fuego. El arma era desconocida, pero sus reflejos, mejorados por el injerto neural de la nave, se adaptaron rápidamente. 3 más cayeron. Uno se abalanzó sobre él. Lo dejó, cebando el movimiento,
Luego estrelló su cabeza contra una viga de soporte con fuerza brutal. El metal se agrietó. El cuerpo se desplomó. Su aliento era entrecortado. El pecho subía y bajaba. 6 legionarios muertos. Docenas más en camino. Y él no se detendría. No hasta que el imperio ardiera como lo hizo la tierra. Abajo en el búnker de comando, el estratega observó cómo la transmisión en vivo se cortaba a estática. No se movió. Ha matado a 6 de la Legión de Hueso, susurró un oficial tembloroso. Solo. No está solo, murmuró el estratega. Lleva consigo el espíritu de un mundo muerto. La sala volvió a quedarse en silencio. Subestimamos a la humanidad una vez, dijo el estratega. Asumimos que su ira se desvanecería con el tiempo. Miró de nuevo el rastro brillante del camino del humano, un rastro de muerte en la ciudad más sagrada del imperio. Nos equivocamos. Y arriba en la superficie, bajo el cielo carmesí, rodeado de fuego y ruina, el último hombre de la tierra se arrodilló junto a los restos de la nave de guerra. Metió la mano en su estructura rota y sacó un fragmento de reactor, brillante, inestable, todavía zumbando con el poder de una estrella. Miró al horizonte, hacia la dirección de la ciudadela militar, hacia sus bóvedas, sus flotas, hacia el futuro. No habló, pero la guerra en su sangre respondió por él. El fragmento pulsó en su mano, un pedazo irregular del núcleo de poder alienígena que todavía zumbaba con calor e inestabilidad. Sostenerlo era como agarrar el corazón de una estrella moribunda. Cada instinto en su cuerpo le decía que lo soltara. No lo hizo. Miró fijamente el trozo de energía brillante, su luz sangrando a través de sus dedos, proyectando sombras duras sobre su rostro maltratado. Era un milagro que no hubiera explotado durante el choque. Pero tal vez, como la nave, lo estaba esperando. Todo en este maldito planeta parecía estar esperándolo. La nave de guerra estaba muerta ahora, completamente. Podía sentirlo. La conexión estaba rota. El vínculo neural, desaparecido. Pero le había dado esta última pieza, un núcleo final, el componente más volátil de la superarma alienígena. Y ahora pulsaba en sincronía con su latido. Miró al horizonte. El lejano horizonte de la ciudadela militar de Varun 9 tallaba una silueta irregular contra el cielo color sangre. Incluso a través de la neblina y el humo ascendente, se mantenía alta, intacta por el caos que había desatado. Esa ciudadela albergaba el armamento más avanzado de los Yaqari, sus generales de más alto rango y el trono de su dios emperador. Había leído viejos expedientes, lo poco que la resistencia había logrado robar antes de que la tierra cayera. Los Yaqari no solo creían en las estructuras de mando, las adoraban. Su emperador no era un político, ni siquiera un soldado. Era una religión. Y eso significaba que si él caía, el imperio caía con él. Así que el hombre una vez conocido como humano, ahora mitad máquina, mitad furia, apretó el fragmento con más fuerza y comenzó a caminar hacia la ciudadela. Al anochecer, el cielo brillaba con fuego. La capital ardía. Los ciudadanos alienígenas, los pocos que no fueron vaporizados en la explosión inicial, huían por los distritos exteriores, aterrorizados y sin líderes. La red de transporte se había derrumbado. Las comunicaciones civiles estaban interferidas. Cada zona de evacuación estaba inundada de caos y rumores. Rumores de la nave de guerra, rumores del humano. Algunos creían que estaba muerto. Algunos creían que era un mito. Pero en las profundidades de la ciudadela, el emperador de los Yaqari sabía la verdad. Estaba sentado en su trono de obsidiana, una enorme plataforma de circuitos óseos fusionados y biohilos pulsantes que se alimentaban en su cuerpo. Su forma era inmensa, inhumana, una vez guerrero, ahora más dios que general. Su estructura había sido remodelada hacía mucho tiempo por la biofusión del imperio. Sus venas brillaban con plasma plateado, y su rostro, enmascarado en acero grabado, no había mostrado emoción en décadas. Hasta ahora. Observó una transmisión en vivo de un dron de seguridad mientras se desplazaba por los restos de la capital. Por una fracción de segundo, captó una figura borrosa moviéndose entre edificios derrumbados. Alta, cojeando, pero moviéndose con precisión y un propósito mortal. Y en su mano,
Un fragmento brillante. Los dedos con garras del emperador se apretaron. Viene. La legión de hueso se reagrupó en los sectores inferiores. Ya no patrullaban, ya no tenían el control. Habían sufrido bajas, algo que no se suponía que debían hacer. 6 en la primera emboscada, 12 más mientras intentaban rastrearlo a través de las zonas de humo. 3 escuadrones enteros en silencio cerca del borde en ruinas del anillo del palacio. Ahora él los estaba cazando. Ya no eran soldados. Eran presas. En uno de los distritos destrozados, un escuadrón superviviente se movía a través de las ruinas de un antiguo templo de archivos. Sus escáneres fallaban y zumbaban, captando firmas fantasma, destellos de calor, pulsos magnéticos, señales erráticas. Uno de la legión levantó el brazo para informar. Un rayo de energía le atravesó el cráneo antes de que pudiera hablar. Otro cayó cuando la metralla explotó desde arriba. Una mina improvisada construida con chatarra y una de sus propias baterías caídas. Los dos últimos se giraron, con las armas desenfundadas, escaneando las sombras. Entonces lo vieron. De pie, quieto, a la luz parpadeante del fuego, con la capa rasgada, el rostro quemado, el fragmento brillante apretado en su mano izquierda como una reliquia sagrada. No dijo una palabra. Simplemente se movió. Rápido. Uno de la legión disparó. Demasiado tarde. Cerró la distancia en segundos, clavando un tubo de acero directamente a través de la placa pectoral de su armadura, girando hasta que los circuitos estallaron y el fluido salpicó. El último intentó correr. Lo placó por detrás. Cayeron en un montón, rodando sobre vidrio roto y piedra. La legión intentó golpear, pero él le agarró el brazo y le estrelló el fragmento en el pecho. El resultado fue instantáneo. La energía inestable se encendió, detonando desde adentro hacia afuera. La criatura convulsionó. Su grito fue ahogado por un sonido como de metal rasgándose y cristal rompiéndose. La explosión lo lanzó hacia atrás contra un muro derrumbado. Tosió, se incorporó lentamente y escupió sangre. Todavía vivo, todavía ardiendo. Dentro de la ciudadela, el pánico finalmente había comenzado a clavar sus garras en la jerarquía. El estratega, que una vez había descartado al humano como una amenaza menor, ahora estaba de pie ante el emperador, con el rostro pálido, la voz temblorosa. Ha eliminado a casi todo un sector de la Legión de Hueso. Los civiles están aterrorizados. Las ciudades exteriores están observando. Si no actuamos. Basta, dijo el emperador. El estratega se congeló. El emperador se levantó del trono, su cuerpo se desenrolló con un sonido como tendones metálicos flexionándose, su armadura se movió a su alrededor como una segunda piel. Desde la parte posterior de la cámara, 2 guardias pretorianos avanzaron. Brutos masivos y silenciosos con alabardas de plasma. Me enfrentaré a él yo mismo. Pero, mi emperador, ¿dudas de mí? Su voz cayó como un trueno. El estratega se arrodilló. Nunca. El emperador se giró hacia las enormes puertas al final del salón. Dejad que venga. Quiere retribución. Le daré juicio. Para cuando el hombre llegó a las puertas de la ciudadela, la ciudad detrás de él estaba en silencio. El viento transportaba humo, cenizas y brasas. Se había movido como un susurro a través de la oscuridad, sin descansar, sin esconderse. El fragmento del núcleo brillaba más ahora, resonando con las defensas de la ciudadela. Pulsaba como si quisiera estar allí, como si fuera atraído por algo dentro. Él sabía que. Miró hacia arriba a los imponentes muros de obsidiana, sin fisuras, antiguos, zumbando con escudos y energía alienígena. Habría sido impenetrable una vez. Ya no. Estrelló el fragmento contra el suelo. Un pulso surgió del impacto. Energía pura, incontrolada, alimentándose de su ira. La tierra se agrietó. Las puertas temblaron. El escudo falló, parpadeó, y luego colapsó en una tormenta de chispas. Atravesó el humo hacia la fortaleza final del imperio. Las alarmas gritaron. Torretas se desplegaron de los muros, girando para fijarlo como objetivo. No se inmutó. Corrió. La primera andanada de plasma rasgó el aire detrás de él, abrazando el suelo, vaporizando pilares.
Se movió rápido, agachándose, zigzagueando, deslizándose bajo un arco que se derrumbaba. Lanzó una granada, saqueada de un soldado caído, y se lanzó hacia adelante. La explosión cegó los sensores. Corrió a través de la brecha, adentrándose más en la ciudadela. Los corredores se retorcían como intestinos, construidos para intimidar, no para navegar. Estatuas de dioses Yakari se cernían sobre él, sus ojos en blanco juzgándolo. Derribó una de una patada sin perder el paso. Encontró las puertas de la cámara del trono. Se abrieron antes de que las tocara. El emperador esperaba dentro. Masivo, silencioso. Los pretorianos lo flanqueaban. El aire estaba pesado de presión, como si la gravedad se hubiera espesado solo para este momento. Ninguno se movió hasta que el humano avanzó y dejó caer el fragmento entre ellos. Rebotó una vez, luego se detuvo, brillante, zumbante. «Te he traído esto de vuelta», dijo, con la voz rota. «Caballo». El emperador miró el fragmento, luego al hombre. «Saliste arrastrándote de la mugre para quemar mi capital. Ahora te parás en mi templo. Convertisteis mi planeta en polvo», dijo el hombre. «Esto es equilibrio». El emperador bajó del trono. Cada paso resonaba como el fin de una era. Tu especie era indigna de conquista. Erais plagas. Todavía lo sois. Gracioso, replicó el hombre, entrecerrando los ojos. Parece que una plaga es suficiente para destruir todo tu maldito imperio. El emperador rugió y cargó. Los pretorianos lo siguieron. El hombre se lanzó hacia el fragmento, agarrándolo en pleno giro. Se giró y lo estrelló contra el suelo, enviando una onda de choque a través de la cámara. La explosión derribó a los guardias. El emperador se tambaleó pero siguió avanzando. Chocaron. Acero y carne. Metal y furia, imperio antiguo contra venganza pura. Luchó como un demonio. Puños, fragmentos, lo que pudiera agarrar. Cada puñetazo estaba lleno de los gritos de sus muertos. Cada patada aterrizaba con el peso de la tierra detrás. El emperador contraatacó con más fuerza. Sus golpes destrozaban la piedra. Su voz retumbaba con poder. «No eres nada». El hombre le escupió sangre en la cara. «Soy el fantasma que no pudiste matar». Luego hizo lo impensable. Clavó el fragmento en el pecho del emperador. Se hundió como una llave. El emperador gritó, no de dolor, sino de miedo. Porque el fragmento no solo explotó. Desbloqueó algo. El código final de la nave de guerra incrustado en el fragmento. Un virus, una señal, una maldición. El cuerpo del emperador se retorció, el metal se desenrolló, las venas de plasma estallaron, su armadura se agrietó. La luz brotó de cada fractura. El hombre retrocedió tambaleándose y vio a un dios morir gritando. La explosión no solo sacudió la ciudadela. La rompió. Desde el epicentro de la cámara del trono, donde el fragmento de guerra atravesó el pecho del emperador, surgió un pulso. Energía pura y sin filtrar, como el grito de un sol moribundo. El sonido era indescriptible. Algo entre un chillido de alta frecuencia y una estrella colapsando. No solo ruido, sino intención. Algo vivo y antiguo desgarrándose. El hombre cayó al suelo, deslizándose por la piedra quemada mientras el calor pasaba junto a él en un muro blanco. Su espalda se estrelló contra un pilar de soporte, las costillas crujiendo, los oídos zumbando. Por un segundo, su visión se volvió blanca, luego negra, y luego volvió como estática. Formas parpadeantes, grietas brillantes en las paredes, gritos resonando a lo lejos. Se forzó a ponerse de pie. En el centro de la cámara en ruinas, el emperador estaba congelado, brillante, inestable. El fragmento incrustado en su pecho había despertado algo dentro de él. No solo una fuente de poder, sino un código. Un sistema de seguridad. Quizás incluso una maldición dejada por la nave. La armadura del emperador se estaba desprendiendo como escamas oxidadas. Su estructura, una vez imponente y divina, se estaba partiendo. Las venas de plasma se rompieron, goteando sangre fundida. Su rostro enmascarado en metal se distorsionó en un aullido silencioso, la boca abierta,
pero las palabras se habían ido. El dios de los Yacari estaba muriendo, y no fue rápido. El hombre observaba, quemado, sangrando, pero de pie, todavía de pie. Los dos pretorianos yacían muertos detrás de él, uno decapitado por su propia espada, el otro licuado por la onda expansiva. La cámara del trono se estaba derrumbando centímetro a centímetro. La piedra dando paso al poder puro. Pero él no se iba. Quería verlo, recordarlo. Este imperio había matado a su mundo, quemado a su gente, dejado la tierra atrás como basura. Ahora su dios inmortal, el pilar de su arrogancia, ardía desde adentro por algo que ellos descartaron. Una nave de guerra destrozada y un humano. Cuando el emperador finalmente colapsó, no fue con dignidad. Fue un estrépito. Metal y carne golpeando el suelo, brazos extendidos, corona destrozada. Sin palabras, sin últimos ritos, sin despedida divina, solo un cadáver y el olor a fecha muscada. El silencio posterior fue tan pesado que se sintió como gravedad. Cojeó hacia el cuerpo, las botas crujiendo sobre armadura fundida y hueso en ruinas. Se agachó junto a lo que quedaba de la cabeza del emperador y miró la máscara agrietada. Un solo ojo, antes brillante, parpadeaba débilmente debajo. Habló, con voz de grava, dolor en cada aliento. Eso fue por la tierra. Lo que no sabía era que la muerte del emperador no se había mantenido contenida. En el momento en que el fragmento se activó, había desencadenado una señal de transmisión latente dentro del bionúcleo del emperador, una contingencia dejada de la guerra temprana, diseñada para transmitir mensajes de dominio a través del espacio Yacari cada vez que se completaba una conquista. Pero esta vez, la señal no transmitió victoria. Transmitió derrota. Desde la torre interior de la ciudadela, aún apenas funcional. Un relé de comunicación roto se activó. El virus de la nave, transportado en el fragmento, lo secuestró. La muerte del emperador ahora se estaba mostrando en todos los mundos controlados por los Yacari. Miles de millones de alienígenas, soldados, civiles, nobleza, miraron sus pantallas celestes mientras la estática interrumpía las transmisiones de propaganda rutinarias. La imagen vaciló, parpadeó. Luego vino una transmisión que nadie había visto antes. La cámara del trono, el cadáver del emperador y un humano, sangrando, quemado, de pie sobre él. Duró menos de 30 segundos. Luego la transmisión se cortó, pero fue suficiente. En todo el imperio, el silencio se convirtió en caos. En la luna minera de Virex 4, los trabajadores Yacari soltaron sus herramientas, mirando la pantalla parpadeante con incredulidad. Los supervisores ladraban órdenes, pero nadie escuchaba. En el mundo central de Seral, donde las estatuas del emperador se elevaban sobre cada plaza, alguien arrojó una granada de plasma a un ídolo de bronce. Otros se unieron. En el acorazado Sabrin Clow, orbitando el borde exterior del imperio. La comandante, una hembra Yacari curtida en la guerra llamada Ekal, se congeló mientras la imagen se grababa en sus monitores. Sus ojos, negros e ilegibles, se entrecerraron. «Bloquead la nave», ordenó, «y conseguime cada dato sobre la Tierra». Ahora, la rebelión no comenzó con armas. Comenzó con la duda. Y ahora la duda se había sembrado en cada rincón del espacio Yacari. Se tambaleó a través de los restos de la ciudadela, con los pulmones doloridos, los músculos gritando. El emperador estaba muerto. Pero la lucha no había terminado. Todavía no. Ya podía oír las alarmas. Los protocolos militares se estaban activando. Los refuerzos estaban llegando. También habían visto la transmisión. Y ahora él era el símbolo de la mayor vergüenza del imperio, y harían cualquier cosa para borrar ese símbolo. Necesitaba moverse. La cámara del núcleo estaba enterrada bajo el trono del emperador. Recordaba haberla visto en la memoria de la nave de guerra, una enorme bóveda subterránea que contenía los núcleos de respaldo, los sistemas de comunicación y los sistemas de energía de emergencia. Si podía llegar a ella, podría conectar una señal de vuelta a lo que quedaba de los satélites de la Tierra. Una advertencia, una bengala, algo. La Tierra todavía estaba lisiada, todavía fracturada. Pero había otros como él. Supervivientes, luchadores,
gente que se negaba a morir en silencio. Tenía que decírselo. El imperio había sangrado. Su dios había caído. El pasaje hacia abajo fue un infierno. Túneles medio colapsados, fugas de radiación, drones de defensa automatizados disparando a ciegas hacia el humo. Luchó con lo que tenía. Puños, cuchillas rotas, su propia furia. Estaba demasiado lejos para detenerse, demasiado cerca de su propósito. Cuando llegó a la cámara, se derrumbó contra la puerta. Sangre le salía de la nariz y los oídos. Su brazo izquierdo apenas funcionaba. Su espalda se sentía como si estuviera partida, pero la torre de relé estaba intacta, brillante. Se arrastró hacia adelante, tosiendo, su mano dejando un rastro de sangre en el suelo. Encontró la interfaz. Ya no necesitaba leer los símbolos. Podía sentirlos. El código de la nave de guerra todavía vivía en su columna vertebral. Lo guió línea por línea, secuencia por secuencia. La consola se iluminó. Se conectó al sistema de transmisión de largo alcance. Un aviso parpadeó. Símbolos alienígenas traduciéndose en su cabeza. Elegir objetivo. Seleccionó todos los sectores conocidos, todas las frecuencias humanas conocidas, todos los sistemas exteriores. Y habló, con la voz rota, los ojos ardiendo, pero vivo. A quienquiera que escuche, habla la tierra. Pensasteis que nos habíamos ido, olvidados, borrados de las estrellas. Nos visteis arder y nos dejasteis atrás. Pero uno de vosotros dejó un arma, y uno de nosotros la recogió. El dios Yakari está muerto. Lo maté con vuestro propio poder, con vuestra propia arrogancia. Y no soy el último. Si oyes esto, si eres humano, levántate, ponte de pie, lucha. No son invencibles. Sangran. Lo vi. Gritan. Lo oí. Esto no ha terminado. Este es el comienzo. La Tierra vive. Envió la señal, luego dejó que la consola se apagara. La cámara tembló. Explosiones distantes retumbaban ahora a través de la ciudadela exterior. El imperio estaba enviando su respuesta. Unidades de élite, escuadrones de la muerte, bombardeos orbitales. Preferirían destruir su propia capital que dejarlo vivir. Pero no importaba. El mensaje estaba fuera. El dios estaba muerto. Y él se apoyó en la consola, hundiéndose en el suelo, la visión borrosa. No sabía si sobreviviría la siguiente hora. Apenas recordaba su nombre ya. Solo pedazos, solo dolor, solo propósito. Pero en la distancia, más allá de este planeta devastado por la guerra, sabía que alguien lo había oído. El fuego se estaba extendiendo. La Tierra no estaba muerta. Estaba despertando. La transmisión cruzó galaxias como una chispa saltando entre ramas secas. Se deslizó a través de satélites en descomposición, se aprovechó de estaciones de retransmisión abandonadas, se infiltró en bóvedas de comunicación enterradas que no habían pulsado en décadas. Llegó a búnkeres olvidados, hábitats orbitales destrozados, colonias de carroñeros en el espacio profundo y a la Tierra misma. Donde aterrizó, no solo se reprodujo. Cambió las cosas. Debajo de los restos congelados del hemisferio norte de la Tierra, una vez llamado Canadá, ahora conocido solo como Sector Blanco, una maltrecha estación de retransmisión parpadeó a la vida. Durante 29 años, había permanecido en silencio, ahogada por el hielo y la decadencia, sus paneles solares ennegrecidos por la ceniza y su antena doblada hacia el cielo vacío. Dentro, las ratas se habían comido los cables hacía mucho tiempo. El polvo cubría cada superficie. La atmósfera era lo suficientemente fría como para quemar los pulmones, y sin embargo, cuando el pulso la golpeó, algo antiguo se agitó. Una luz verde parpadeó, un monitor se iluminó y la voz se reprodujo. A quienquiera que escuche, habla la Tierra. Millas más abajo, en una bóveda bajo cero envuelta en viejas marcas de la OTAN, un hombre se despertó de un sobresalto. Su nombre era Grayson Eller, y era uno de los últimos ingenieros militares supervivientes conocidos del mundo de antes de la guerra. Su barba había crecido espesa y blanca, su cuerpo marcado por cicatrices de radiación y la edad. Durante la última década, había vivido como una rata dentro del acero,
manteniendo la energía fluyendo hacia una base vacía, manteniendo terminales oxidados por pura costumbre. Sin esperanza, solo deber. Pero en el momento en que la consola se iluminó, lo supo. Su corazón casi le falló cuando la voz se reprodujo. Las palabras estaban distorsionadas por la distancia, pero lo suficientemente claras. Humano, masculino, roto y ardiendo con la verdad. El dios Yakari está muerto. Yo lo maté. La tierra vive. Grayson se inclinó sobre la consola, temblando. Santo cielo, susurró. No estamos extintos. En órbita, el Helix Crowley, una nave carroñera construida con vieja tecnología terrestre y sistemas alienígenas robados, también captó la señal. Su tripulación, una mezcla heterogénea de ingenieros renegados, soldados y supervivientes de segunda generación, estaba a mitad de camino de desguazar un anillo minero abandonado cuando su navegante gritó: onda entrante, solo audio. Esperaban una advertencia de piratas o una amenaza de proximidad alienígena. Recibieron venganza. En Luna Delta, un enclave humano oculto en la sombra del lado oscuro de la Luna, su sistema de defensa de IA marcó la señal como código de antes de la guerra: nivel rojo, origen humano. La estratega principal, una mujer llamada Comandante Silus Tren, la escuchó 2 veces antes de reproducirla para toda la colonia. Sus soldados, algunos nacidos después de la guerra, que nunca habían visto la Tierra, permanecieron en silencio, con los ojos muy abiertos, las mandíbulas apretadas. Uno por uno comenzaron a ponerse de pie, no por orden, sino por instinto, porque algo antiguo se había agitado dentro de ellos. Orgullo, dolor y el primer sabor real de esperanza en 30 años. A través de la franja humana, a través de colonias fuera de la ley y nómadas del espacio profundo, el mensaje golpeó como una bomba. El mito de la muerte de la Tierra había mantenido el poder durante una generación. Había mantenido las cabezas bajas, a los supervivientes dóciles. El imperio gobernaba no solo a través de las armas, sino a través de la idea de que la resistencia era inútil, que la Tierra se había ido, que nadie volvería. Pero ahora sabían la verdad. En un centro de investigación fuera de servicio enterrado bajo la superficie marciana, el capitán Nolan Red, un ex-líder de las fuerzas especiales convertido en nómada, miró fijamente la frase final de la señal. Esto no ha terminado. Este es el comienzo. Miró a su segundo al mando, una especialista en comunicaciones delgada que no había hablado mucho en días. Rastréala. Ya estoy en ello, dijo ella, con las manos volando sobre el antiguo teclado. ¿Qué tan antiguo es este mensaje? 3 semanas, tal vez menos. Las estaciones de retransmisión añadieron retraso. Parece que se originó en Barun 9, la capital. Sí. Los ojos de Nolan se entrecerraron. Y mató a su dios. Silencio. Luego ella hizo la pregunta que nadie quería hacer. ¿Quién diablos es este tipo? ¿Quién? En efecto. Ningún nombre había venido con la señal. Sin coordenadas, sin rostro, no claramente. Solo una sombra. Una forma humana moviéndose a través de las llamas. Su voz llena de rabia y algo más. Propósito. La galaxia no sabía su nombre, pero sabía lo que había hecho. Había matado a un dios, lo que es más importante, había sobrevivido. De vuelta en la Tierra, Grayson Eller se movió rápido. Huesos viejos o no, sabía qué hacer. Había mantenido las comunicaciones de largo alcance inactivas, temiendo que atrajeran atención no deseada. Pero ahora quería el ruido. Activó los transmisores de onda corta restantes, luego se dirigió al núcleo de IA latente en las profundidades de los niveles inferiores de la base. No se había accedido a él desde la caída de Toronto en 2137. Introdujo los viejos códigos. Sus dedos temblaban, el corazón martilleaba, pero el sistema aceptó su acceso. Una pantalla parpadeó. Núcleo de relé en línea. Comando. Tecleo. Transmitir señal globalmente. Etiquetar todas las frecuencias humanas conocidas. Activar ping global. El sistema pulsó. Confirmar todas las células activas y durmientes. Confirmar. Advertencia. Esto revelará su posición. Hazlo. La IA hizo una pausa. Luego,
transmitiendo. Y así, la Tierra volvió a hablar. La señal fue corta. Una copia de la transmisión. Sin ediciones, sin comentarios, solo la verdad. El fuego se extendía más rápido ahora. Muy lejos en el vacío, en una estación que orbita una enana roja, un mercenario llamado Creel, mitad humano, mitad aumentado con tecnología yacarita, recibió la señal en un canal privado. No había oído hablar de la Tierra en años, no sin burla. Reprodujo el mensaje 3 veces. Luego abrió una terminal privada e introdujo un código encriptado. Activar contingencia suelo rojo. ¿Código de autorización? Preguntó la terminal. Génesis. Pasó un momento. Luego se abrió un archivo secundario. Viejos esquemas de antes de la guerra. Nombres, objetivos, activos en cobertura profunda. Entre ellos había una bóveda de armas oculta bajo las ruinas de París. Otra dentro de un asteroide ahuecado en el cinturón de Neca. Se inclinó hacia adelante. Hora de despertar a los viejos fantasmas. El imperio Yakari, todavía tambaleándose por la muerte de su dios emperador, se apresuró a comprender lo que había sucedido. Sus redes internas estaban fallando. Su gente hacía preguntas, y lo que es peor, los humanos se estaban organizando en los distritos exteriores de la capital. Lo que quedaba de ellos. Estallaron rebeliones. Pequeños levantamientos, células ocultas, disidentes alienígenas envalentonados por la muerte del emperador. Incluso algunos civiles Yakari comenzaron a desertar, en silencio pero inequívocamente. La fe se estaba fracturando, y nada era más peligroso para un imperio que una población que ya no creía en su invencibilidad. 3 semanas después, la Tierra envió su primera respuesta. Una nave de mensajería alienígena robada, fuertemente modificada con blindaje terrestre de antes de la guerra, salió del hiperespacio cerca de la luna colonia Alquiran, un puesto de avanzada Yakari de nivel medio. Antes de que su flota de seguridad pudiera interceptarla, el mensajero transmitió un único mensaje en todos los canales abiertos. De las cenizas de la Tierra, nos levantamos. Luego la nave se autodestruyó, no por desesperación, sino por diseño. El PEM resultante frió toda la red de defensa de Al-Qua. Horas después, un ataque coordinado golpeó 5 instalaciones Yakari separadas en la frontera. Viejas células durmientes, armas humanas olvidadas, unidades de IA rebeldes. No fue caos. Fue un mensaje. Ya no tenemos miedo. La comandante Silus Tren estaba de pie ante una mesa de guerra en el centro de comando de Luna Delta, con los ojos escaneando los flujos de datos que llegaban de todo el espacio humano. Las señales encendieron más de 30 nodos, dijo su teniente. Marte, Europa, el anillo de Titán, incluso los cinturones están respondiendo. ¿Algún contacto de la fuente? Todavía no, pero lo estamos rastreando. ¿Dónde? Creemos que todavía está vivo. Dentro de Verún 9. Silas asintió lentamente. Envíe un equipo de asalto, señora. Hizo lo que nadie más pudo. Se lo debemos. Si está vivo, lo sacamos. ¿Y si no lo está? Miró la última imagen de la señal. Una sombra de pie sobre el dios roto. Entonces nos aseguraremos de que la galaxia recuerde su nombre. Y en las ruinas de la ciudadela, bajo acero retorcido y hueso destrozado, algo se movió. Una mano cicatrizada, ennegrecida, temblorosa, salió de los escombros. Los dedos se aferraron a la piedra y tiraron. El humano no estaba muerto. Todavía no. No hasta que terminara lo que empezó. El dolor era diferente ahora. No agudo, no repentino, no algo que le hiciera apretar los dientes y seguir adelante. Este era profundo, arrastrándose a través de músculos y huesos como podredumbre. Cada respiración se sentía como arrastrar cuchillas por sus pulmones. Su piel, lo que quedaba de ella, se había fusionado en algunos lugares con aleaciones extrañas. Donde sangraba, ya no era rojo. Brillaba débilmente en azul, hilos de circuitos alienígenas pulsando justo debajo de la superficie como venas infectadas. Aún así, se movió. Tenía que hacerlo. Se abrió paso a través de escombros ennegrecidos, brazo a brazo, respiración a respiración entrecortada. La sala del trono no era más que un cráter carbonizado. Ahora,
Sobre él, vigas colapsadas formaban una jaula irregular de acero doblado y hormigón humeante. El mundo debería haberlo enterrado aquí. Pero no murió cuando la tierra cayó. No iba a morir ahora. Se sacó con un último esfuerzo, colapsando de bruces sobre el suelo frío justo más allá de los restos. La ceniza cubría el aire. La luz del fuego parpadeaba sobre las ruinas. El mayor monumento del imperio ahora humeaba detrás de él como una hoguera de dioses. Se dio la vuelta, tosiendo, con la visión borrosa. No le quedaba más fuerza para ponerse de pie. Y fue entonces cuando lo oyó. Motores, no alienígenas, humanos. La nave de desembarco rompió la atmósfera inferior de Varun 9 como un cometa en llamas. Su casco, improvisado con viejas placas de naves de guerra terrestres y aleación sigilosa Yaqari robada, brillaba intermitentemente mientras descendía a través del horizonte abrasado. 2 cañones de pulso gemelos escaneaban las ruinas de la ciudad de abajo. A bordo, 6 soldados esperaban, completamente equipados con armaduras negras mate sin insignias. Solo una palabra grabada en las placas del pecho: reclamado. La comandante Silus Tren estaba detrás del piloto, con los brazos cruzados, sus ojos fijos en la zona objetivo. «Estamos recibiendo su señal», dijo el piloto. «Signos vitales débiles, pero está ahí». Silus se entrecerró la mirada. ¿Cómo diablos sigue respirando? Nadie respondió. Nadie podía. El hombre que mató al emperador Yaqari ya no estaba atado a las definiciones normales de vida y muerte. Era otra cosa ahora, un mito escrito en fuego. La galaxia había comenzado a llamarlo el fantasma de la Tierra. Silas lo llamó un superviviente, y lo iba a llevar a casa. Yacía en una neblina de calor y agonía, la mente deslizándose entre recuerdos y sueños febriles. A veces estaba de vuelta en Moscú, de pie bajo las naves alienígenas mientras llovía fuego. Otras veces estaba en las entrañas de la nave de guerra, sintiendo su pulso hundirse con el suyo. Y a veces no estaba en ninguna parte. Oyó la nave de desembarco antes de verla. Luego vinieron las botas, sombras negras avanzando a través del polvo, armas en alto, voces cortantes y agudas. Forzó la cabeza hacia arriba, a través de los labios agrietados. Susurró: ya era hora. Uno de los soldados se arrodilló a su lado. Objetivo adquirido. Vivo. Apenas. Silas avanzó. Sus ojos se encontraron con los de él. No había visto a este hombre en ningún archivo. Nadie lo había hecho. Sin nombre, sin historial de servicio. No era de las fuerzas especiales, no era del alto mando. Era simplemente humano. Brutal y tercamente humano. Y sin embargo, había hecho lo imposible. «Eres un hijo de puta terco», murmuró ella. Él intentó sonreír. Salió más como una tos. «¿Tienes un botiquín? Tenemos algo mejor». Hizo un gesto. Los soldados lo levantaron en una camilla de estasis portátil. En el momento en que su cuerpo tocó la superficie, las agujas inyectaron nanites regenerativos y supresores del dolor. Sus signos vitales se estabilizaron lo suficiente para mantenerlo consciente. «Súbanlo a bordo. Moveos». Dentro de la nave de desembarco, Silas estaba de pie sobre él mientras el piloto se dirigía hacia la órbita. Debajo de ellos, la capital todavía ardía. A lo lejos, los cruceros Yaqari flotaban como buitres, desorientados, sin líder. Nadie disparó. Nadie se atrevió. La transmisión de la caída del dios había destrozado la voluntad del ejército del imperio. Y ahora su mayor vergüenza estaba siendo extraída a plena luz del día. Mientras entraban en la atmósfera superior, Silas se inclinó. «Empezaste algo que no podemos volver a meter en la botella». Sus ojos se abrieron con un aleteo. «No era mi intención», carraspeó él. «Sabías lo que esto desencadenaría. Esperaba que me matara. ¿Y ahora? Ahora quiero ver qué sigue». Cuando la nave de desembarco atracó en Luna Delta, el silencio cayó sobre la base. Multitudes se reunieron en el hangar. Ingenieros, pilotos, supervivientes, soldados. No vitorearon. No saludaron. Miraron fijamente, no a un héroe de guerra, no a un oficial condecorado, sino a un hombre con cicatrices,
con los ojos hundidos, envuelto en gasa y acero, que se había arrastrado a través del fuego y había derribado a un dios. No saludó, no habló. Solo asintió una vez mientras lo pasaban en la camilla. Y eso fue suficiente. La rebelión tenía su icono. Dentro de la bahía médica, fue estabilizado, bañado en biogel y conectado a la medtech más avanzada de la Tierra. Todavía primitiva en comparación con los Yacari, pero suficiente para mantenerlo con vida. Silas estaba de pie junto a la pared de cristal reforzado, observando cómo las máquinas zumbaban y pitaban. ¿De verdad no tienes nombre?, preguntó ella. Sus ojos se abrieron lentos y pesados. ¿Solía tenerlo? Lo consideró. Todavía no. Entonces, ¿cómo te llamo? La miró, con los ojos quemados de un gris por la exposición, pero vivos. Llámame el mensaje. En las semanas que siguieron, su supervivencia galvanizó la frontera humana. Puestos de avanzada que una vez habían permanecido en silencio comenzaron a armarse. Los búnkeres se abrieron. Bóvedas que se creían enterradas durante mucho tiempo revelaron armas demasiado peligrosas para usar antes, ahora preparadas. Viejas naves de guerra ocultas, fracturadas, olvidadas, fueron arrastradas de campos de asteroides y depósitos de chatarra, reacondicionadas, reforjadas y pintadas de negro. La palabra reclamado se convirtió en un símbolo. Sin bandera, sin política, solo una declaración. La humanidad no estaba acabada. En una luna remota del sistema Vega, una flota de naves alienígenas robadas fue tomada por rebeldes. Su tripulación Yacari masacrada, sus cascos reacondicionados con armas terrestres. En el mundo minero de Sarin III, una colonia entera se rebeló, derrocó a sus gobernadores Yacari y talló una palabra en las paredes de la torre de mando. La Tierra vive. A través de las estrellas, el control del imperio se aflojó. El miedo, una vez herramienta de dominio Yacari, se había vuelto en su contra. Su dios había caído. Y ahora su mito de control se estaba desangrando. En la sala de guerra estratégica bajo Luna Delta, Silas estaba de pie ante un mapa de red creciente de células rebeldes. Las líneas conectaban docenas de sectores. Los pulsos indicaban resistencia humana activa. Esto está sucediendo más rápido de lo que estamos preparados, dijo su asesor. No tenemos la flota, la infraestructura, la coordinación. Nadie la tiene nunca, replicó Silas. Las revoluciones no esperan a la logística. Se encienden y luego arden. La puerta detrás de ella se abrió. Él entró, no completamente curado, ni siquiera cerca, pero de pie, vistiendo un simple uniforme de vuelo, con el brazo izquierdo todavía envuelto en malla sintética. Una larga cicatriz se extendía desde su mandíbula hasta la clavícula, brillando débilmente bajo la piel. Se paró junto a Silas y miró el mapa. Necesitaremos un comando central, dijo. Un centro. Intentarán dispersarnos. Estamos trabajando en ello. Necesitaremos atacar algo a continuación. Algo ruidoso. Ya tengo un objetivo. Ella señaló un sector marcado en rojo. La estación Crisol. Sus ojos se entrecerraron. Recordaba ese nombre. Una prisión y centro de pruebas Yacari en el espacio profundo. Se rumoreaba que docenas de humanos capturados estaban allí, torturados, experimentados, borrados. La quemamos, dijo él. ¿Y si desencadena la guerra? La miró, con los ojos claros ahora, firmes, el propósito reconstruido. Entonces la terminamos. Y así comenzó la primera ola del resurgimiento humano. Coordinada, despiadada, impulsada no por la ambición, sino por la memoria. No tenían nada que perder. Ni hogar, ni alianzas, ni un asiento en ninguna mesa galáctica. Solo un mensaje. Y ese mensaje se había convertido en un hombre. Y ese hombre los estaba liderando. La estación Crisol nunca fue diseñada para ser atacada. Era una fortaleza flotante, aislada en el espacio muerto entre sectores, envuelta en capas de aleación Yacari reforzada, rodeada de plataformas de defensa y anillos de aniquilación automatizados. No era parte de la red militar principal del imperio, sino algo más antiguo, más silencioso, oculto. No albergaba soldados ni flotas.
Contenía secretos, prisioneros, experimentos, desapariciones. Para la mayor parte de la galaxia, no existía. Pero para él, era real. Había visto los nombres en los registros de guerra Yacari recuperados. Miles de humanos listados como activos requisados. No muertos, no destruidos, simplemente reasignados. Sabía lo que eso significaba. Crisol era donde desaparecían. Y ahora sería donde serían recordados. La flota reclamada salió del hiperespacio en un estallido de luz azul. Docenas de naves formando una formación de cuña apretada a través del vacío negro. La mitad de ellas ni siquiera eran naves de guerra, solo transportes recuperados de la chatarra. Naves mineras reacondicionadas, cargueros de colonias abandonados parcheados con armas rescatadas. Pero cada una de ellas llevaba la furia de la Tierra en acero y fuego. Al frente de la formación volaba una elegante nave negra, no alienígena, no del todo humana, un híbrido, el primero de su tipo. Construida a partir de la nave de guerra rota que había resucitado, fusionada con la tecnología de los ingenieros de Luna Delta y ahora pilotada por el hombre que había iniciado el fuego. Estaba sentado en la cabina, con los brazos llenos de cicatrices, la columna vertebral conectada al núcleo de IA de la nave. Su nombre aún no había sido compartido con la Resistencia. No llevaba rango, ni insignia. Lideraba solo con su presencia. Para ellos, era el fantasma de la Tierra. Para el Imperio, era la retribución encarnada, y Crisol era su primer campo de batalla. Dentro de la cúpula de mando Yacari de la estación Crisol, las alarmas sonaron mientras los sistemas de detección de flotas se iluminaban. El coordinador de defensa Balich tulsiseó con incredulidad. Imposible. Ningún rastro de curvatura detectado hasta la proximidad inmediata. Ninguna firma de flota formal. Son chatarreros humanos. Otro oficial chilló. Aún armados. Aún hostiles. Escudos al máximo. Preparad los anillos de aniquilación. ¿Dónde está el comando central? Balich ladró. Cortado. Interferido por una señal desconocida. Están ejecutando bucles encriptados a través de nuestra red NAPSAT. Las espinas de Balich se crisparon de frustración. Se giró hacia la transmisión central. La nave humana líder no transmitía identificación, ni comunicaciones, solo un único símbolo pintado en su costado en blanco. Reclamado. Se congeló, luego tragó saliva. Activad el protocolo Sol Negro. Activad todos los sistemas de armas y enviad un mensaje a los restos de Berún. La Tierra está atacando. Dentro de la flota humana, la comandante Silus Tren paseaba por el puente de su nave insignia, la Iron Reed. Sus manos se aferraban al borde de la mesa táctica mientras observaban el anillo de aniquilación orbital que rodeaba a Crisol cobrar vida. Torretas camufladas detectadas en el borde exterior, entrando en zonas de aniquilación superpuestas. Su exo se tensó. No lo lograremos sin grandes pérdidas. Silas asintió. No lo atravesamos. Miró la pantalla central, la nave híbrida moviéndose más rápido que el resto, zigzagueando a través de campos de micrometeoritos, su firma parpadeando entre alienígena y humana. Él lo atraviesa. En la cabina, el fantasma cerró los ojos. La interfaz neural de la nave iluminó su mente con pulsos y trayectorias. Ya no volaba por instrumentos. La nave era una extensión de él, como la respiración, como el instinto. Sintió la carga del anillo de aniquilación, sintió las torretas automatizadas rastrearlo, y luego disparar. Dos haces de energía al rojo vivo surgieron hacia su posición. Descendió, invirtió la nave, se abrió, giró entre los haces en una picada en tirabuzón y devolvió el fuego. Ráfagas de plasma saliendo como veneno, golpeando dos torretas y cegando una tercera con un dronseñuelo. El anillo de aniquilación se dobló. No estaba diseñado para luchar contra un piloto como este, una máquina como esta, o una mente que había sobrevivido a la extinción. La primera ola humana rompió detrás de él, siguiendo la brecha que había abierto. No todos lo lograron. Dos naves explotaron en el anillo superior, destrozadas por minas magnéticas. Pero las otras se deslizaron, avanzando hacia el casco exterior de la estación Crisol. Se dispararon garfios, las abrazaderas se cerraron,
las cápsulas de abordaje atravesaron el blindaje reforzado. El asedio había comenzado. Dentro de Crisol, los guardias Yacari se apresuraron a reforzar los mamparos, desplegando tropas de choque a lo largo de corredores que no habían visto combate en décadas. En el bloque de celdas G7, las paredes temblaron. Prisioneros humanos, algunos capturados durante la guerra temprana, otros nacidos en cautiverio, se sentaron en silencio mientras el polvo goteaba del techo. Hacía mucho que habían perdido la esperanza. Entonces, a través de los conductos de ventilación, lo oyeron. Disparos, botas, y por primera vez en años, voces humanas. Silas lideró los equipos de abordaje a través de las cubiertas inferiores, con el rifle de pulso en la mano, el visor bajado, el HUD parpadeando en rojo. Los corredores se retorcían y pulsaban con vieja tecnología alienígena. Paredes que parecían vivas, luces que se movían como ojos. Escuadrón 4, flanquea del oeste. Prioridad a la extracción de prisioneros. Escuadrón 5, sala de control. Dejad su núcleo de navegación fuera de línea. Una ráfaga de plasma golpeó la pared junto a su cabeza. Se agachó, rodó, se levantó disparando. El soldado Yacari chilló mientras sus balas atravesaban su exotraje. Siguió adelante. No había tiempo que perder. Este era su momento. Esto era la venganza. Sobre ellos, en la torre superior, el fantasma irrumpió en el centro de control. No perdió el tiempo. 2 guardias se abalanzaron sobre él. Ni siquiera sacó un arma. Usó el equipo neural de la nave para sobrecargar sus implantes, dejándolos en un montón tembloroso. Su tecnología reconocía ahora su firma biológica. No como enemigo, como comandante. Se acercó a la consola central, golpeó su mano sobre ella. El sistema se iluminó. Las celdas de los prisioneros comenzaron a desbloquearse. Una por una, las luces se volvieron verdes en docenas de cubiertas. En G7, la puerta se abrió con un siseo. Los humanos dentro no se movieron al principio. Uno de ellos, un hombre curtido con ojos pálidos, salió lentamente, con los ojos muy abiertos. ¿Es un truco? Desde la esquina, apareció un soldado humano con armadura negra. No es un truco. Sois libres. El hombre cayó de rodillas y comenzó a llorar. En otras partes, la lucha era brutal. Refuerzos Yacari llegaron a través de cápsulas de desembarco orbital, estrellándose contra el exterior de la estación como meteoritos. Los corredores se iluminaron con fuego y gritos, pero los humanos se mantuvieron firmes. No porque fueran más fuertes, sino porque se negaban a retroceder. Silas se encontró atrapada detrás de un escudo de energía mientras el fuego de plasma llovía. No van a ceder este lugar fácilmente, gritó su exo. No se supone que lo hagan, gruñó Silas. Este lugar es su vergüenza. Se conectó a las comunicaciones centrales. Fantasma, necesitamos algo ruidoso. Muy arriba, en la cúpula de mando, el fantasma respondió, copiado. Abriendo las cicatrices. Metió la mano en la consola y activó las bóvedas inferiores. Una vez ocultas, ahora expuestas por el virus que llevaba en su sangre. Hologramas iluminaron la sala. Experimentos, laboratorios genéticos, archivos de vivisección. Evidencia, prueba. Lo envió todo a la flota, a los prisioneros, a las colonias, a la galaxia. Que vieran lo que los Yacari hacían detrás de su imperio dorado. Que vieran la verdad. La estación Crisol tembló violentamente. Los incendios se desataron. Los sistemas colapsaron. La flota humana se retiró. Cápsulas de prisioneros evacuando a través de túneles de atraque. Equipos de abordaje cubriendo la retirada. La misión estaba casi completa. Silas estaba en la brecha del hangar. Mirando hacia atrás. Fantasma. Hora de moverse. Nos vamos. Sin respuesta. No hagas esto. No otra vez. La radio hizo clic. Necesitan un mensaje final. Ya lo enviaste. No, dijo él. Este es permanente. Ella maldijo. Tenemos 30 segundos antes de la detonación. Entonces despeja. Dentro de la cúpula de mando, el fantasma estaba en el corazón de Crisol. El núcleo del reactor pulsaba ante él.
Había manipulado la estación para que explotara desde adentro hacia afuera. Una explosión que dejaría esta parte del espacio inutilizable durante décadas. Miró la consola, luego las estrellas a través del cristal de la cúpula. Recordó la Tierra, lo que solía ser, lo que podría volver a ser. Presionó su palma contra el gatillo final. Esto es por todos los que robasteis. Cerró los ojos y desapareció en una luz blanca. Desde la órbita, la flota observó cómo la estación Crisol estallaba en una explosión silenciosa, una flor blanca cegadora seguida de ondas de choque que destrozaron los satélites circundantes. Nadie habló. Silas estaba de pie en el puente, con los puños apretados. Su exo se giró hacia ella. ¿Logró salir? Ella no respondió, solo miró fijamente el fuego. Un día después, en toda la galaxia, la destrucción de Crisol se reproducía en cada canal rebelde, cada red pirata, cada terminal del mercado negro. Los funcionarios Yacari negaron su existencia, pero la verdad ya había salido a la luz. También las imágenes del hombre caminando hacia el fuego, el que no pudieron detener. Nunca encontraron su cuerpo. Algunos dijeron que murió con la estación. Algunos dijeron que escapó a través de la red neural, convirtiéndose en algo más que humano. Algunos dijeron que todavía estaba ahí fuera, observando, esperando. De cualquier manera, la leyenda creció. A los niños nacidos en las colonias se les contaban historias del fantasma de la Tierra. El hombre que convirtió una nave de guerra rota en venganza. El que caminó hasta el corazón del imperio y lo quemó desde adentro. La humanidad había caído. Pero un hombre la trajo de vuelta, no como era, sino como algo más enojado, más inteligente, inquebrantable. La Tierra vive. Y ahora la galaxia lo sabía.